De repente, un chico desconocido empieza a actuar como tu prometido que falleció. Esta serie empieza cuando Saeko junto a su novio están viajando en un bus. Yusuke le propone matrimonio y ella muy feliz lo acepta. Pero en ese mismo momento una avalancha se aproxima y ocasiona un accidente. Ambos son trasladados al hospital. Desafortunadamente, Yusuke fallece y Saeko no puede despedirse de él. Ambos se conocieron cuando Saeko realizó un viaje de negocios a Hawái con la intención de que un granjero accediera a exportar sus granos de café. El señor desde un comienzo le deja bien en claro que no está interesado en exportar su café. Saeko regresa al aeropuerto y ve que un chico la mira fijamente. Luego toca una canción alegre en el piano y cuando finaliza se acerca a ella y la invita a tomar un café. En la cafetería le dice que aunque el café no pueda solucionar sus problemas, le puede ayudar a analizar su situación y darse cuenta de que no es tan malo como lo piensa. Luego de hablar con Yusuke, Saeko va a visitar otra vez al señor y le habla sobre lo bien que se sintió después de tomar un vaso de café en un pequeño puesto de la isla. A pesar de que se sentía agobiada por muchos problemas, se ofrece a ayudarle a cosechar su café y Yusuke también ofrece su ayuda. Ambos pasan varios días cosechando el café hasta que el señor termina aceptando la propuesta. Durante este tiempo, Saeko y Yusuke salían a pasear y divertirse. Aunque Saeko aún no está dispuesta a iniciar una relación debido a que no cree en el destino, pero le propone a Yusuke que si se vuelven a encontrar, ella será su novia. Pasa un tiempo y ambos se reencuentran e inician una relación hasta que lamentablemente ocurrió el accidente. Saeko está en el aeropuerto cuando a lo lejos ve a un chico tocar la misma canción que tocó Yusuke cuando lo vio por primera vez. Por otro lado, tenemos a Naruse, a quien le queda poco tiempo de vida debido a que sufre del corazón. A pesar de eso, Miki, su pareja, lo apoya mucho y se mantiene muy optimista sobre su estado de salud. Cuando Miki regresa a su casa, recibe una llamada del hospital para informarle que le realizarán un trasplante de corazón a Naruse. La operación se realiza con éxito. Naruse se recupera y regresa a su casa, aunque empieza a tener recuerdos de una chica extraña y le empieza a gustar el café. En su casa le propone a Miki que viajen juntos y que después tengan un hijo. Ambos viajan a Hawái. En el aeropuerto, mientras Miki va al baño, Naruse al ver un piano se acerca y empieza a tocar la misma melodía que tocó Yusuke. Miki al verlo se sorprende. Saeko no encuentra a nadie cuando va a ver quién es el chico que estaba tocando el piano. Naruse regresa a su trabajo. Por otro lado, Saeko responde la carta que le enviaron por parte de la persona que recibió el corazón de Yusuke, agradeciendo por la carta que le enviaron y deseando lo mejor. De camino al trabajo, la vía del tren se encuentra bloqueada, así que todos los pasajeros bajan. Naruse se pone a preparar café como todo un experto y Saeko, al verlo, ofrece su ayuda. Naruse le dice lo mismo que le dijo Yusuke sobre el café, que aunque el café no solucione los problemas, te ayuda a analizar mejor la situación. Naruse, al ver cómo gotea el café, ve más recuerdos de la chica desconocida. Reparten el café. Naruse le dice a Saeko que siente que ya se han conocido antes. Saeko, al escuchar eso, se molesta y se retira. Saeko le cuenta a su amigo que se molestó con Naruse debido a que usaba las mismas palabras que Yusuke, aunque le parece una buena persona. Por la noche, Miki le dice a Naruse que le alegra que tenga nuevos gustos, pero que a la vez le entristece que le deje de gustar las cosas de antes. Mientras recogen manzanas, Miki recuerda que ella le pidió a Naruse que se casara con ella, a pesar de que él le decía que era aburrido y no gozaba de buena salud, aunque a Naruse le gustaba ella en secreto. Saeko se encuentra otra vez con Naruse y le pide disculpas por lo que pasó el otro día. Luego ambos se presentan. Saeko le comenta que trabaja en una compañía de café y le explica cómo se debe preparar el café correctamente. Naruse prepara café e invita a sus compañeros de oficina. Saeko y Naruse empiezan a frecuentar más viajando juntos a su trabajo y conversando de su día a día.
Naruse se encuentra viajando con su esposa cuando recuerda el día del accidente de Saeko con Yusuke y le falta la respiración. Por otro lado, Saeko en el día de su cumpleaños espera en la estación del tren que llegue Naruse, pero no aparece. En los posteriores días, Naruse le pide disculpas a Saeko por no saludarla el día de su cumpleaños. Saeko le confiesa que quería verlo porque su manera de ser le recuerda a la persona que amaba, pero que de ahora en adelante solo deben ser cordiales. Naruse le dice a su esposa que siente que los recuerdos de la persona que le donó su corazón están emergiendo en él, pero que tratará de adaptarse a ellos. Naruse junto a su esposa ven los fuegos artificiales. Saeko también ve los fuegos artificiales recordando a Yusuke. Miki le dice que le da miedo que la persona que amaba el donante le quiera conocer a él. Saeko es asignada a un nuevo proyecto en el que tiene que preparar café para los estudiantes, en donde coincidentemente se encuentra con Naruse. Naruse le cuenta a Saeko que a raíz de su operación empezó a sentir nuevas cosas, cambió su personalidad y le empezó a gustar el café. Por la tarde empieza una fuerte lluvia, no hay transporte para que Naruse y Saeko regresen a su hogar. Ambos se encuentran en la universidad esperando que calme la lluvia. Después de repartir café, Saeko se va a la biblioteca y se queda dormida leyendo libros. Naruse pasa por ahí y se acerca a ella. Saeko se despierta y Naruse le dice que tiene algo en su mente que quiso decirle en su cumpleaños. Entonces le dice lo mismo que le dijo Yusuke en su cumpleaños. Ella, sorprendida, solo le pregunta si es Yusuke. Saeko le dice que es extraño que le diga lo mismo que le dijo Yusuke, su novio que falleció. En eso son interrumpidos. Posteriormente, Naruse busca más información sobre Yusuke. Más tarde, Saeko y Naruse se vuelven a encontrar en el lugar en el que ocurrió el accidente. Ahí se dan cuenta que él tiene el corazón de Yusuke. Saeko le dice que ellos no deben conocerse, pero Naruse le dice que se alegra de haberlo conocido. Ambos se vuelven a reunir y Naruse le dice que él tiene los recuerdos de Yusuke. Saeko le pide que si puede sentir el latido de su corazón y llena de mucha nostalgia rompe en llanto. Naruse le cuenta a su esposa que ella sabe quién es la persona que le donó su corazón. Su esposa le dice que está muy agradecida con la persona que le donó su corazón, pero no quiere que le cuente nada sobre él. Saeko le cuenta a su amigo sobre Naruse. Él le dice que Yusuke ya está muerto, que mejor debería alejarse de él y que no desea conocerlo. Pero más tarde Naruse pasa por la cafetería y ambos se emocionan por verse. Naruse y Saeko se encuentran por la estación del tren. Él le pregunta que si fuera Yusuke, ¿qué haría para ayudar? Ella le dice que bailaría breakdance. Naruse está por intentarlo, pero ella lo detiene. Después, él le dice que si escuchar su corazón le hará sentir mejor, así que ambos se abrazan. Naruse le confesó a su amigo de la cafetería que él ama a su esposa, pero que una parte de él piensa en Saeko y quiere estar con ella y no sabe qué hacer. Vemos que Naruse le dio un paraguas y un par de botas a Saeko cuando estaba saliendo con Yusuke en medio de la lluvia. Naruse falta a su trabajo y junto a Saeko van a todos los lugares que frecuentaba Yusuke. Miki va a la cafetería del amigo y cuando está pagando ve la foto de Naruse junto a Saeko. Miki se encuentra con Saeko. Ella le agradece porque Yusuke le donó su corazón, pero le pide que deje de ver a Naruse y de involucrarse con él. Saeko le responde que no tiene sentimientos por él, pero que no lo dejará de ver porque el corazón de Yusuke late en él y que cuando están juntos siente que está con él. Miki solo llora y dice que no merece que le sucedan esas cosas. Por otro lado, a Naruse le empieza a doler el corazón. A Saeko se le rompen los tacones de regreso a su casa. Repentinamente aparece Naruse y se ofrece a cargarla. Llegan a su casa. Saeko lo detiene y lo besa. Luego ambos se besan y Saeko se detiene cuando ve la cicatriz en su pecho. A Naruse el médico le dice que solo le quedan algunos meses de vida con el corazón que tiene.
Más tarde, Saeko y Naruse se reúnen. Ella le pide que ya no se vuelvan a ver porque está muy confundida y que la razón por la que se acerca a él es porque quería estar cerca de Yusuke, pero si se siguen viendo le será más difícil alejarse de él, así que le agradece por los momentos divertidos que pasaron juntos. Saeko decide mudarse de casa. Naruse va a visitarlo pero no la encuentra, así que va a la cafetería a preguntar por ella porque tiene algo importante que decirle. El amigo le dice que es mejor que se olvide de ella. Naruse, al ver una taza de café, se da cuenta que Saeko estuvo ahí, así que se va corriendo a buscarla, pero su corazón no le permite correr más y se queda a medio camino. Saeko se fue a Hawái. Ahí ella recibe una llamada y ve que Naruse vino a visitarla. Él le dice que será Yusuke solo por 3 días porque los recuerdos de él desaparecerán pronto, así que será como una despedida para ella. El señor Hiro le dice que aproveche esos días para despedirse adecuadamente de Yusuke. Ambos cocinan, comen juntos y ven películas. La persona que lo llamó fue Miki, quien le dijo que Naruse le dirá que está bien de salud, lo cual no es cierto porque su corazón está cada día más débil, pero que a pesar de eso, él quería verla por última vez, así que le pide que cuide de él y que finja que todo está bien. Después de 3 días, Naruse toca el piano por última vez en el aeropuerto, aunque se olvida de algunas notas, y se despide de Saeko. Naruse regresa a su casa y se reencuentra con su esposa con un fuerte abrazo. Tiempo después, el corazón de Naruse se detiene cuando se encuentra en el jardín de manzanas. En el final de la serie, Miki le pide a Saeko que se reúna con ella para que pague su deuda. Además, le dice que se reunirán siempre una vez al año, a lo que podemos deducir que se reunirán por el aniversario de muerte de Naruse.